Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, o mañana o buena noche, depende desde dónde nos estén siguiendo. Eh, Bienvenidos a este panel sobre gobernanza de datos de acción climática. Estamos muy contentos de estar en este evento tan importante de derechos digitales. Hay muchísima oferta de paneles y de actividades sucediendo, así que les agradecemos muchísimo que hayan elegido este panel y acompañarnos en esta sesión y en este debate que vamos a tener. Voy a empezar presentándome y presentando un poco el trabajo de nuestra organización. Yo soy quien va a estar moderando esta charla y tenemos tres ponentes que nos van a compartir su experiencia. Ya voy a presentar en detalle a cada uno y una, pero para que sepan, nos están acompañando desde la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Programa de Datos Abiertos de AGESIC de Uruguay y desde el Ministerio de Ambiente de Chile. Mi nombre es Renato, voy a estar moderando este panel. Yo soy director de investigaciones en Open Data Charter. Eh, es una organización de la sociedad civil que se fundó en el 2015 y trabajamos principalmente acompañando a gobiernos. Tenemos una red de gobiernos que han adoptado la Carta y los acompañamos en procesos de apertura de datos, desde la recolección de la información hasta la publicación y hasta fomentar casos de reutilización de los mismos para poder tener en cuenta el impacto. Trabajamos también en red con distintas organizaciones que han endosado la Carta y que nos acompañan. Particularmente yo me encargo del área de investigación, donde estamos tratando de ver nuevas tendencias en materias de datos, de derechos digitales, de inteligencia artificial y de algunos ejes temáticos que priorizamos desde la Carta, que tienen que ver con el cambio climático, con la lucha anticorrupción y con temáticas de género. Podemos empezar un poco también, por si no estamos todos familiarizados, entendiendo qué es el concepto de datos abiertos o qué es lo que proponemos desde la Carta. La Carta tiene 6 principios. Decimos que los datos tienen que estar abiertos por defecto, esto es decir, que sea de una manera proactiva. Obviamente, no todos los datos se pueden abrir por defecto, tiene que estar en balance con el acceso a la información, que es un derecho humano llave, tiene que estar en balance con el derecho a la privacidad, y entendemos que hay casos donde no pueden ser abiertos por defecto, pero proponemos que en los casos que se puede, así sean. Y hemos agregado recientemente una nueva idea que es que también sean abiertos con propósito, es decir, que tengan un objetivo concreto de impacto. Los datos abiertos también tienen que ser accesibles, es decir, estar bajo una licencia abierta y para que puedan ser accesibles gratuitamente por la ciudadanía, por organizaciones de la sociedad civil y por universidades. Decimos que tienen que ser oportunos y exhaustivos, es decir, que estén actualizados y que tengan una periodicidad para que sirva esa publicación y sea efectiva, y también decimos que tienen que ser comparables e interoperables dentro de la misma administración y también hacia afuera a través regionalmente y con distintas organizaciones y estructuras. Y los últimos dos principios que hemos trabajado recientemente tienen que ver con la posibilidad de que sean para una gobernanza participativa. Esto es tanto interno para que se mejoren de la apertura tiene toda una parte que no se ve, que es la mejora de procesos internos en los procesos de recolección de datos y en la interconexión de las distintas áreas de gobierno, y hacia afuera para que puedan ser reutilizados por la ciudadanía y para generar una participación ciudadana informada. Y por último, decimos que son datos para la innovación, es decir, que estén al servicio de eh, afrontar y ayudarnos a resolver problemas públicos del contexto global emergente. En este contexto, nosotros tenemos una guía, tenemos un área de investigación, que ya les conté un poco lo que hacemos, y tenemos un área de implementación donde proponemos distintas guías temáticas para la apertura de datos. Estas guías tienen un conjunto de datasets mínimos que se tienen que abrir, estándares internacionales, ayuda en procesos de recolección de datos y también propuestas de instancias de reutilización. Concretamente tenemos una guía de cambio climático que la hemos estado utilizando y probando con distintos gobiernos. Aquí hay dos gobiernos presentes que la han utilizado, desde el gobierno de Uruguay y desde el gobierno de Chile, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en estos últimos meses estuvimos también coordinando un proyecto de investigación en el que intentamos ver regionalmente, y de esto va a tratar este panel, y esto es un poco a donde nos queremos aventurar. Intentamos ver en la región, en Latinoamérica,
qué pasa con los mundos del reporte en materia de cambio climático a través de lo que nos propone el Acuerdo de París en sus artículos de transparencia y participación, y a través de, más regionalmente, lo que nos propone el Acuerdo de Escazú, todos estos reportes que se generan en materia de cambio climático, de qué manera están abiertos y cómo dialogan con las áreas de transparencia, de innovación y de datos abiertos, con el mundo del acceso a la información y la transparencia proactiva, y cuáles son las oportunidades y los desafíos también que tenemos en el cruce de estos dos mundos. Y ahí, para empezar, un poco también, para ponernos de acuerdo un poco a lo que le vamos a llamar gobernanza en este encuentro, tiene que ver con las políticas y los procedimientos estandarizados que implementan los estados nacionales para garantizar la precisión, la confiabilidad, la accesibilidad y la seguridad de estos datos. Y cuando estemos hablando de datos abiertos climáticos, nos vamos a referir sobre todo a los que procesan estos gobiernos nacionales para armar los informes de gases de efecto invernadero, los planes nacionales de adaptación, las comunicaciones, es decir, todos los reportes y los instrumentos que nos propone el andamiaje normativo internacional en materia de cambio climático, que ya, bueno, los ponentes nos van a contar mucho más sobre esto. La dinámica de la sesión de hoy es, vamos a hacer algunas preguntas a nuestros ponentes para que nos cuenten sus experiencias desde cada lugar de donde trabajan. Y en la última parte de la sesión va a estar escuchando las preguntas o el feedback que podamos tener en el chat. Los invito a compartir allí. Y tenemos una pequeña, que creo que está disponible, preparamos una pequeña encuesta para empezar. Si, si pueden, si pueden, por favor, creo que está en el chat disponible, eh, para saber desde dónde vienen, si vienen desde el área de datos o si vienen desde el área de cambio climático, o tal vez ninguna de ellas, y para saber cuáles son sus expectativas con este tema, si creen que hay algún valor agregado especial en la intersección de estos dos mundos, o bueno, conocer un poco qué esperan. Vamos a pasar, así no perdemos más tiempo, a escuchar a quienes realmente saben en esta temática. Los voy a presentar primero a Jennifer Doherty Vigara. Un segundito. Perdón. Bueno, Jennifer es especialista en cambio climático por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es asesora política especialista, tiene base en la Oficina de País de Barbados, más de 10 años de experiencia en la agenda sostenible. Su trabajo se ha enfocado en gobernanza climática y en las políticas nacionales y locales de cambio climático, financiamiento climático, política fiscal y presupuesto verde, y ejercicios de planificación a largo plazo con enfoque de adaptación. Jennifer ha adquirido conocimiento analítico y operativo, asesorando gobiernos a través de la coordinación de la plataforma NDC Invest y luego integrando las consideraciones de cambio climático en la cartera del Banco Interamericano de Desarrollo de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, Jennifer, muy bienvenida, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y tengo dos preguntas para vos, para disparar la exposición, para que nos puedas contar en el orden que vos prefieras. Pero lo que queríamos saber es, bueno, conocer un poco más del trabajo que viene realizando en la región, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la agenda de cambio climático y en las intersecciones con la transparencia y con los reportes, para conocer un poco el estado y las brechas que puede haber, porque nos imaginamos a través de las investigaciones que es muy distinto en cada lugar, los recursos y la capacidad de trabajar esta agenda. Y también conocer desde tu experiencia un poco más, yo mencioné muy brevemente al principio, pero el contexto internacional, ¿no? Normativo y esta historia de normativas de cambio climático que nos rigen. Así que bueno, la palabra es tuya, Jennifer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato. Muchísimas gracias también a los panelistas que se unen a nosotros. Dejaré que ellos den una excelente visión de lo que se hace en el Cono Sur, que justamente es algo que yo quería compartir con ustedes, y tal vez empezar por ahí, es la heterogeneidad que hay en América Latina y el Caribe. Entonces, el BID tiene 26 países miembros, con ellos trabajamos de la mano, y obviamente hay diferentes maneras de abordar datos, y en especial datos bajo temas de gobernanza climática.
Aquí tenemos creo que dos grandes champions, Uruguay y Chile, en los que he trabajado y la verdad es un placer trabajar con países así, pero también es un placer trabajar con países como Barbados, donde ahora me encuentro, donde los desafíos son mucho más importantes. Y creo que empezaría diciendo que el BID, cuando empezó su agenda de cambio climático hace ya casi 15 años, empezamos con datos, porque el tema de cambio climático son datos. Y de hecho, en muchos países, lamentablemente, todavía nos enfrentamos con una acción climática limitada porque no tenemos estos datos. Claramente ya no estamos a niveles en los que están Chile, Uruguay, con información, y claro que ellos contarán cómo pueden mejorarla o cómo todavía se encuentran con algunos desafíos, pero en países, por ejemplo, en el Caribe, en Centroamérica, los datos no existen y es difícil tener una acción climática coordinada y acertada cuando no se cuentan con estos datos. Y en especial cuando estos datos no son compartidos de manera transparente con la ciudadanía. La ciudadanía siendo un actor clave en la acción climática, porque la ciudadanía, teniendo en la mano esta información, puede pedir responsabilidad por parte de los gobiernos, por parte del sector privado, y es ahí donde es interesante realmente hacer el case entre el acceso a datos en general con los datos climáticos. Y creo que es algo que básicamente generó un poco este matrimonio entre Open Data Charter y el BID, y es porque veíamos que había ahí una brecha que necesitábamos llenar. Esta brecha claramente también venía siendo una oportunidad. Era importante para nosotros seguir generando datos para dentro del banco entender un poquito mejor cómo hacer operaciones de préstamo, cooperación técnica, que es lo que suele hacer el banco, y cómo hacerlo de la manera más inteligente posible. Y en ese momento es donde nos dimos cuenta que tener datos de cambio climático era importante. Desde tener un indicador que permite saber si hay un impacto positivo o negativo y cómo esto se puede seguir monitoreando en el tiempo. Porque algo importante cuando hablamos de datos es que cuando se genera una línea de base es importante darle seguimiento. Y una vez más, creo que mis colegas aquí en el panel seguirán hablando de esto en sus países respectivos, pero por ejemplo en un país como Barbados, donde no hay información, esto se ve reflejado en la calidad de los diferentes documentos que se someten a la Convención Marco. Por ejemplo, lo que es la contribución determinada a nivel nacional, lo que han sido en el pasado y siguen siendo las comunicaciones nacionales. Podemos ir viendo las disparidades que hay entre nuestros países de la región, y esto mucho se debe a la calidad e inclusive solo la existencia de ciertos datos. Cuando nosotros empezamos esta agenda en el BID de cambio climático, muchos países nos decían, yo no puedo actuar porque no tengo la información. Y de hecho sigue siendo un desafío para algunos países. Es por eso que hay diferentes recursos que estamos tanto aportando desde el BID o aportando de otras ventanillas como el GEF o el GCF, que son otras entidades que aportan recursos. Y hay unas ventanillas muy específicas a veces, inclusive en estas entidades, para enfocarse en temas de datos. ¿Y por qué datos? Porque el Acuerdo de París, uno de sus pilares importantes es que tengamos transparencia en cómo comunicamos la acción climática, cómo estamos intentando llegar a este objetivo de no aumentar el aumento de temperatura global a más de 2 grados centígrados, e inclusive países como Barbados están pidiendo que para su supervivencia no vayamos más allá de 1,5 Celsius. Entonces, en ese sentido, es importante tener datos porque según lo que uno como país haya comprometido dentro de su NDC o CDN, contribución determinada a nivel nacional, es importante darle seguimiento. Y para darle seguimiento se necesitan indicadores y estos se basan sobre información. Por ejemplo, si comparamos una contribución determinada a nivel nacional como la de Uruguay a Barbados, es mucho más fácil conectar, por ejemplo, un préstamo del banco a la contribución de Uruguay porque ellos establecieron indicadores bajo los cuales nosotros podemos demostrar que hay préstamos que ayudan a lograr esos objetivos que están precisamente identificados dentro de un indicador. Algo mucho más difícil en un país como Barbados, Bahamas o inclusive Jamaica, donde a veces esos datos específicos no están o si existen todavía no se encuentran disponibles de una manera transparente y fácil de acceso para su ciudadanía. Ahí es también donde me gustaría recalcar que fue también un proceso de convencimiento con colegas, por ejemplo, que llevan el tema de digitalización. Como ustedes saben, así como cambio climático, hay otro tema que está muy de moda, que es el de digitalización. Y más allá de querer ver el valor agregado de la digitalización per se, es importante recordar que los datos son solo un instrumento. Entonces, en ese contexto es importante saber que el dato per se no aporta más información que la de una temperatura, por ejemplo.
pero más allá es qué hacemos con ese dato y cómo mejoramos la situación que nos está dando a entender ese dato. Para nosotros ha sido importante entonces trabajar con nuestros colegas que ven gobernanza de manera general para decirles los datos de cambio climático, así por ejemplo como los datos de corrupción, son fundamentales. Ahí también ha sido un poco difícil darles a entender que desde la perspectiva de cambio climático ha sido muy importante tener los antecedentes, el historial de las diferentes COPs, donde es importante recalcar que se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de no imponer una cierta manera, una cierta metodología a veces en la recolección de datos. Y es algo que el Acuerdo de París recalca, aunque ahora ya tenemos, por ejemplo, formatos y ciertas metodologías específicas para reportar, pero se sigue dando cierta flexibilidad, sobre todo a los países en vías de desarrollo, para que puedan reportar según sus capacidades. Porque, como saben, reportar información no es barato y, sobre todo, seguir monitoreando esa información es todavía más costoso. Sin embargo, lo que todavía algunos países no logran hacer el CASE es que esta inversión es una inversión que vale la pena y ver cómo recuperar esta inversión es muy importante, sobre todo en la planificación. En este sentido, nosotros estamos trabajando con diferentes países para desarrollar plataformas digitales que permitan tener, como tú bien decías, la información de lo que son los inventarios de gases de efecto invernadero, pero también de mapas de vulnerabilidad. Por ejemplo, recuerdo el de Chile, que es buenísimo. Es algo que nos parece que países, por ejemplo, insulares como Barbados, deberían considerar, porque sobre todo es información que pueden utilizar otras entidades y no solo el Ministerio de Ambiente, que estaría desarrollando o co-creando esta plataforma. Por ejemplo, cuando se hacen ejercicios de zonificación, planificación, cuando energía quiere entender un poco mejor dónde va a poder instalar una nueva infraestructura, es importante que tengan este tipo de bases de información para hacerlo de manera acertada. Y en ese sentido, para nosotros ha sido fundamental crear entidades interinstitucionales, porque los datos no solo los provee medio ambiente, se vuelven cada vez más importantes cuando se comparten con otras entidades. Y es donde también hablaría del tercer pilar de información, que es el de financiamiento climático bajo el Acuerdo de París. Y ahí es donde hemos también intentado un poquito hacer el brainwashing de los ministerios de finanzas, donde les explicamos que es importante poder identificar dónde está el gasto climático. Y ese es otro dato muy importante que, por ejemplo, les puede permitir comprobar ante el mundo internacional que ellos están con sus propios recursos comprometidos con la causa de cambio climático, pero también inclusive les permite hacer, por ejemplo, emisiones de bonos temáticos, bonos verdes, bonos de biodiversidad, y esto solo se puede realizar si tienen información de calidad que ha sido certificada, y es ahí donde una vez más tenemos que regresar a las brechas que existen y que hay que sanar de inmediato, porque si no, no podemos acceder a estas nuevas oportunidades que inclusive dan acceso a mayor financiamiento. Entonces, esto para el banco ha sido fundamental y nos parece todavía más importante que los ministerios de ambiente también estén llevando de la mano a las entidades que suelen liderar la agenda de digitalización, que ellos son parte de este progreso y cómo pueden de la mano generar mayores oportunidades de un desarrollo sostenible. Perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer, por compartir la experiencia y el trabajo que están haciendo desde el banco. Me quedo, bueno, con varios puntos, pero principalmente, bueno, la importancia de la calidad de la información de estos reportes, también la diferenciación que hay entre cómo pueden trabajar las distintas zonas y las necesidades que tienen también distintas regiones, como un país insular y un país del Cono Sur que tienen distintas realidades. Y me parece súper interesante también esto de que, bueno, tenemos en cuenta que una política de transparencia y de apertura de información requiere recursos, pero también hay un círculo virtuoso de acceso a oportunidades de financiamiento a partir del Acuerdo de París, nada, todo un trabajo de sensibilización para entender que eso después puede volver e incluso ser más favorable. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Vamos a seguir ahora con Gustavo Suárez Volpe. Gustavo es analista de sistemas y consultor y es coordinador del programa de datos abiertos de AGESIC de Uruguay. Es el responsable técnico de la implementación de los planes de acción nacionales de datos abiertos y de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos de Uruguay. Participó en el comité organizador de la primera Conferencia Regional de Datos Abiertos para Latinoamérica y el Caribe en el año 2013 y coordinó actividades como el concurso para el uso de datos abiertos
Dateldea, los fondos de gobierno abierto para financiar proyectos basados en datos y las jornadas de capacitación con expertos en procesamiento y análisis del DataCamp. Ha sido expositor sobre esta temática en conferencias como AbrelaTAM con datos y versiones anteriores de RightsCon y en conferencias como de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y es miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de RedGuy, la Red de Gobierno Electrónico para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Y a ti te quería preguntar que nos comentes para tener la experiencia de Uruguay, desde el área de datos, en este caso, cómo vienen trabajando la temática de datos abiertos y cambio climático, qué herramientas han generado, qué datos han podido abrir y qué procesos de reutilización han trabajado. Y también nos resulta interesante conocer cómo se vinculan con las áreas generadoras de estos datos. Te dejo la palabra y voy a compartir en el chat de la plataforma algunos enlaces que nos va a mostrar Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, al Open Data Charter, al BID, por la invitación y por apoyarnos en estos proyectos. Y bueno, aprovecho a saludar también a Giovanna de Chile. Así que bueno, la idea un poquito es contarles cómo hemos venido trabajando el tema de cambio climático junto al Open Data Charter y al BID. Contarles desde el inicio, pero para eso les voy a compartir las pantallas, que algunas de las pantallas que van a ver son de esos enlaces que les está compartiendo Renato. Así que, permítanme un momentito. No me está dejando compartir, Renato. A ver, un segundito. Yo ya los compartí en el chat. Si querés, mientras lo vas comentando y le pido asistencia a Amanda para que nos ayude, porque yo Perfecto. no tengo permiso de moderación. Ok. Bueno, primero que nada, comentar cómo nació este proyecto, digamos. Fue a partir de que el Ministerio de Ambiente aquí de Uruguay presenta un compromiso en el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en el año 2018, el cuarto Plan de Acción, donde proponía tener una herramienta para monitoreo, reporte y verificación de los compromisos del Acuerdo de París, de la CND, y también del inventario de gases de efecto invernadero. Ese compromiso lo que traía aparejado, digamos, como resultado de todo el trabajo a realizar, era generar un visualizador con datos, ¿no?, a través de gráficas que pudieran monitorear el seguimiento de cómo se venía ejecutando o cumpliendo con los objetivos de la CND y las medidas, y también la publicación de datos abiertos, ¿sí?, de todos los indicadores, y también el inventario de gases de efecto invernadero. Perdón, Gustavo, Eso, ahí sí. me dicen que ahora podrías compartir pantalla, a ver. Perfecto, a ver. Sí, ahora puedo. Perfecto. ¿Me confirma que están viendo lo mismo que yo? Ahí están viendo el Sí, compromiso, ¿sí? Este es el sí se ve. compromiso que les comentaba en el plan de acción, y esta es una herramienta que tiene Uruguay también para monitorear el avance de los planes de acción de gobierno abierto. Entonces, si hay el primer enlace que les debe haber pasado Renato es el acceso a esto. Tienen que poner como filtro el cuarto plan de acción y este organismo para que le aparezca cuál es el compromiso, ¿sí? Entonces, a partir de este compromiso, lo que tuvimos fue la publicación en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos, justamente de los objetivos y las medidas de mitigación. Y acá ven para cada año la publicación de esos datos, cómo se han ido publicando. La publicación de esos datos lo que hacía era, bueno, permitir el acceso a la población, a la ciudadanía, a datos abiertos sobre esto, y también nos permite generar este panel de visualización, ¿sí?, de las medidas del NCD, ¿ya?, que está en este caso por los objetivos, ¿sí?,
donde tiene cómo viene avanzando Uruguay en el cumplimiento de cada uno de esos objetivos, y también en las medidas, ¿sí? Con una cantidad de filtros que se van aplicando y van viendo cómo se viene trabajando en Uruguay. ¿Esto qué provocó? Bueno, despertó en cierta forma el interés del Open Data Charter, que en un evento regional de datos abiertos que se hizo en Buenos Aires, nos reunimos para ver la posibilidad de implementar o de tener un piloto de implementación de lo que ellos estaban trabajando como una guía para la apertura de datos abiertos de cambio climático. En ese momento nos venimos con la iniciativa para acá, sabíamos que iba a estar el BIC dando apoyo también, y empezamos a trabajar en un proceso que en realidad nosotros, ese proceso no lo hacemos solo con esta temática de cambio climático, es ya como una modalidad de trabajo que lo tenemos cuando trabajamos temas transversales, ¿ah? Pero la idea aquí era utilizar un estándar que había desarrollado la Open Data Charter de datos que eran necesarios abrir para el tema de cambio climático. Y también tener un caso práctico, digamos, para saber si realmente era efectivo o proponer mejoras sobre ese estándar que había propuesto la Open Data Charter. Fue así que empezamos a trabajar en esto y empezamos con un taller sobre datos abiertos y cambio climático, que el desafío acá fue tratar de vincular a las dos comunidades, que en cierta forma estaban separadas, ¿sí? Por un lado tenemos la comunidad de cambio climático, que no hablaba con la comunidad de datos, y por el otro teníamos la comunidad de datos abiertos, que siempre está pidiendo datos, y a veces no tiene los interlocutores del otro lado para pedírselos. Entonces, bueno, fue juntar esas comunidades en un taller, donde se hizo un relevamiento de qué datos tenía el gobierno para ofrecer, y qué datos necesitaba la sociedad civil, los periodistas, la academia, para investigar. Y en ese mapeo, incluir ese mapeo en la implementación del piloto de Open Data Charter, de ese estándar, y poder detectar ahí si faltaban datos o si teníamos nosotros debilidades en algunos temas para recabar esa información, ¿ah? A partir de ahí se generó un cronograma de apertura y publicación, se priorizaron conjuntos de datos, tanto los que había ofrecido el Estado como los que había demandado la sociedad civil. Se hizo un mapeo, como les decía, con el estándar, y se generó un cronograma de corto y mediano plazo para comenzar con la publicación de esos datos, ¿sí? Esa información está toda publicada en el sitio Open Data Charter, ¿sí? Donde están los recursos, y está toda la información de los resultados de esos talleres, ¿ah? Cuáles fueron los conjuntos de datos que se identificaron, cuáles fueron los prioritarios, ¿ah? Y como resultado de eso, tenemos actualmente, en estos años que hemos estado trabajando, 38 conjuntos de datos que están vinculados a cambio climático y fueron abiertos a partir de ese proceso, ¿no? Ahora bien, como decíamos, la publicación de datos no termina ahí, digamos, hay que generar valor a partir de esos datos, y por eso también es necesario generar acciones para que la gente utilice los datos, ¿ah? Para eso, el año pasado se realizó, en conjunto también con apoyo del BID, Open Data Charter y el Ministerio de Ambiente, un concurso de datos climáticos abiertos, ¿ah? Esto lo que fomentaba era la creación de investigaciones o de aplicaciones que, utilizando estos datos que se habían publicado, podría generar valor para transmitir cuál es la problemática al resto de la población, ¿ah? Como resultado de eso, surgió la investigación ganadora de este concurso. En realidad se presentaron 7 proyectos, fueron los ganadores, a los cuales se les dio un capital semilla para desarrollar la propuesta, y de esos se seleccionó un proyecto como ganador, que fue el de la ciudad sumergida de Montevideo, que bueno, como resultado así destacado es que para el 2100, si se mantienen los niveles de aumento del nivel del mar, el 10% de la ciudad de Montevideo quedaría sumergida. Lo interesante de esto es que también los datos fueron cruzados con temas de población, o sea, hay temas de género, hay temas de poblaciones, de infraestructura, perdón, también que va a ser afectada, o sea que es un trabajo que tiene en cuenta muchos aspectos, y bueno, creo que como resultado
fue formidable porque tuvo mucho impacto. De hecho, también fue este proyecto ganador del premio Sigma de periodismo de datos a nivel internacional, o sea que les recomiendo que lo puedan mirar y leer. ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, estamos trabajando ahora en otra etapa para involucrar otros sectores que ya habían estado en el primer taller, pero no habíamos avanzado en la apertura de datos, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria y Energía, y estamos trabajando con otras áreas de esos ministerios que no habían podido trabajar para tener otra etapa de publicación de nuevos datos. En ese estado estamos ahora, con apoyo del BID para realizar estos procesos de apertura, y bueno, esperamos que en breve podamos tener resultados sobre esto. Estaría por ahí un poco el cuento de la historia, Renato, así que te doy paso a que continúes. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartirnos la experiencia desde el área de datos de Uruguay. Me parece que hay un montón de ejemplos y de cuestiones prácticas que traes a colación que están buenísimas, desde ver el impacto que puede tener en la ciudadanía y el feedback que puede dar la ciudadanía en la apertura de estos datos, hasta las conexiones entre, entre las comunidades dateras y las comunidades que trabajan temas de cambio climático. Y otro ejemplo que me parece súper interesante de Uruguay es el visualizador que generaron desde el gobierno, que es puede ser utilizado tanto por la misma administración pública para tomar decisiones de políticas basadas en evidencia de datos, como por la sociedad civil o las universidades o la ciudadanía en general para hacer un seguimiento de los avances de estas políticas de cambio climático. Así que te agradezco mucho por compartirlo. Y vamos a pasar a nuestra tercera ponente, que es Joana Arriagada Díaz. Joana es ingeniera ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en gestión y decisión política de la Universidad de Cervantes. Desde el año 2006, su experiencia profesional ha estado relacionada con fenómenos globales como el cambio climático y la protección de la capa de ozono. Actualmente trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile a cargo del desarrollo de capacidades en el área de adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Joana, por estar acá. Y a ti te quería preguntar, esta vez para tener la perspectiva desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo trabajan en los reportes internacionales de cambio climático y cómo se vincula esto con las políticas de transparencia y datos, pero desde el área de ambiente? Conocer un poco el camino que vienen recorriendo y cuáles son los próximos pasos de su estrategia, si nos lo puedes compartir. Muchas gracias. Hola Renato, hola a todas las personas que están conectadas hoy día a este panel de gobernanza de datos para la acción climática, y ahí agradecer también lo que nos compartió Jennifer del BID, que es también una agencia socia que nos apoyó en este análisis de datos abiertos, y ahí también a Gustavo desde Uruguay, que también tuvieron una experiencia similar a la nuestra. Bueno, comentarles que los temas de acceso a la información y participación ciudadana son un tema como un enfoque de derechos humanos, en que la idea es avanzar hacia la transparencia tal como lo dice el Acuerdo de París y poder disponer de todos los datos que nos permiten tomar las decisiones respecto a temas y políticas de cambio climático. Entonces, teniendo esta base de un enfoque de derechos humanos, es que hemos ido avanzando a nivel nacional para poder tener la disponibilidad de toda la información respecto a cambio climático, y con la experiencia con el BID que tuvimos el año 2020, empezamos a insertar estos nuevos conceptos de datos abiertos, de que los datos puedan ser reutilizables, reusables, que se puedan disponer, que los puedan utilizar en siguientes investigaciones o estudios, y que estuvieran también de una manera comprensible y accesible a toda la ciudadanía. Ahí, desde la Convención Marco de Naciones Unidas, hay que recordar que el artículo 6 ya traía temas desde el año 94, respecto al acceso a la información, a la participación ciudadana, también en la educación, la sensibilización, la cooperación y el desarrollo de capacidades, o el training que dice. Y luego en el año 2015 el Acuerdo de París, en el artículo 12, vuelve a retomar estos mismos 6 elementos que, bajo el entendimiento de la Convención Marco, ahora justo estamos en la Conferencia del Clima de Bonn, que son las sesiones
de mitad de año, donde vemos cada uno de los temas de agenda y hemos estado haciendo seguimiento a la agenda de acción por el empoderamiento climático, que se resume en estos 6 elementos: acceso a la información, participación ciudadana, educación, sensibilización, cooperación y training, y generación de capacidades también, que está en el artículo 11 del Acuerdo de París. Entonces este marco ya lo teníamos, y en el año 2019, junto con comenzar a analizar nuestros reportes. ¿Cuáles son los reportes? Hemos presentado 5 informes bienales de actualización que presentan la información del inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional. La última serie la presentamos en diciembre del año pasado, en la COP27, donde actualizamos la serie de tiempo de 1998 al 2020. Entonces tenemos datos actualizados con la metodología que propone el IPCC, que son datos estandarizados y que hemos ido actualizando cada 2 años con los niveles de actividad y con esta metodología estándar, y que está disponible en nuestras páginas web a través del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, y que esos resultados los presentamos a través de estos informes que tienen que ver con los mecanismos de transparencia, que también se han ido actualizando a raíz del Acuerdo de París, ya que ahora pasan a ser los informes bienales de transparencia. Y aquí hago el foco en la transparencia, porque la transparencia lo que busca es poder poner a disposición la información que nos está permitiendo tomar decisiones respecto a las políticas en cambio climático, como son las contribuciones determinadas a nivel nacional, las estrategias climáticas de largo plazo y los planes de mitigación o las acciones de mitigación que nos van a llevar a la reducción de emisiones y también al aumento de las capturas o los sumideros. Entonces esa ha sido nuestra experiencia. Llevamos 5 informes bienales que se presentan cada 2 años, entonces ya al menos hemos tenido 10 años de experiencia con un ciclo de actualización de este inventario. Y en el año 2020 lo que nos apoyó el BID y el Open Data Charter fue analizar los datos del inventario de gases de efecto invernadero y ver qué tan abiertos estaban estos datos, qué tanto se podían reutilizar y que si eran comprensibles, en qué formatos estaban, y efectivamente tal vez no estaban tan abiertos. Hemos ido avanzando en ponerlo como en la segunda categoría, en que estén disponibles en formato Excel, que sabemos que no es un formato abierto, pero estamos avanzando en ello en paralelo, y bueno, y ahí comenzamos a aprender respecto a estos conceptos. Seguimos avanzando y pusimos un compromiso específico en la contribución determinada a nivel nacional del año 2020, que era elaborar una estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático. Y en ese proceso, en el componente de acceso a la información, es donde recogimos este concepto de datos abiertos, pensando en que las personas tienen que tener disponible la información de una manera reutilizable para poder hacer otros análisis de la información con la que contamos a nivel del Estado, a nivel público respecto a cambio climático, y ahí comenzamos a generar estos estándares o estos lineamientos que nos permiten avanzar en los datos abiertos. Bueno, en paralelo, el año pasado tuvimos como 3 hitos súper importantes. Por un lado, cuando se instaló el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, había uno de los compromisos que era ratificar el acuerdo del Escazú sobre acceso a la información y participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales, y fue uno de los primeros hitos que llevó a cabo la ministra Maysa Rojas, la ministra del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces se ratificó el acuerdo del Escazú, que busca justamente poner a disposición esta información y promover la participación de las distintas personas en los procesos de toma de decisiones ambientales, muy conectado con cambio climático. Y luego, entre mayo y agosto, tuvimos en consulta pública la estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático con estos lineamientos específicos respecto al acceso a la información. Y en paralelo estuvimos trabajando con el proyecto de ley, y en junio del año pasado se publicó la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, que integra entre los medios de implementación el desarrollo de capacidades, donde hemos integrado estos elementos de acceso a la información, pero además en términos de principio, este enfoque de derechos humanos pone el tema de participación ciudadana como algo clave y transversal. También genera un sistema nacional de acceso a la información y participación ciudadana con ciertos subsistemas. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, pero también tiene un Sistema Nacional de Prospectiva, es decir, podemos analizar las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el pasado, que es el Sistema Nacional de Inventario, pero también la idea es analizarla hacia el futuro para ir evaluando cómo las medidas de mitigación están
apuntando a las metas globales que tenemos, que es de la carbono neutralidad del año 2050. Pero eso desde el punto de vista de mitigación, también se integra un sistema de certificación de gases de efecto invernadero, de gestión de los gases de efecto invernadero a nivel organizacional y de la huella hídrica, que es Huella Chile, pero por el lado de adaptación también se integra una plataforma de adaptación climática que es poner a disposición los datos de los análisis de vulnerabilidad o estos índices de riesgo climático. Hemos desarrollado cerca de 100 cadenas de impacto que pueden revisar en la página de ARCLIM, que lo voy a poner luego en el chat, y ahí también hay datos específicos de análisis de vulnerabilidad con proyecciones climáticas que también se pueden descargar y ahora justo estamos haciendo una mejora en la plataforma. Además, pensando en que todas las decisiones se tienen que tomar con base en la ciencia y con la última información más actualizada disponible, es que se incluye también un repositorio científico como otro subsistema del Sistema Nacional de Acceso a la Información. Y ahí tenemos como súper buenas noticias porque la ley nos trae unos plazos súper acotados. Se publicó en junio, el 13 de junio del 2022, y a un año de publicada la ley tenemos que publicar los reglamentos. Entonces este último año hemos estado trabajando en los reglamentos para la elaboración de los instrumentos de gestión, donde tenemos la NDC, la contribución determinada a nivel nacional, la estrategia climática a largo plazo, que ya también está vigente, pero además cada ministerio tiene que elaborar, 7 ministerios tienen que elaborar planes sectoriales de mitigación, y 12 tienen que elaborar planes sectoriales de adaptación, lo pueden hacer en conjunto, pero y eso a 2 años de publicada la ley, o sea, a junio del 2024 tenemos que tener todos los planes sectoriales de mitigación y adaptación publicados, y en octubre debemos tener los planes de acción regionales, y en el 2025 de todas las comunas, que son cerca de 350 comunas. Entonces lo que hemos hecho en este último tiempo en estos reglamentos son integrar aquellos lineamientos que ya habíamos identificado en la estrategia de desarrollo de capacidad y empoderamiento climático, específicamente respecto al acceso a la información, y aplicar los lineamientos del acuerdo del Escazú en los reglamentos, tanto asociados a los instrumentos de gestión como al reglamento que se aprobó la semana pasada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, que es el reglamento del Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana. Y ahí, por ejemplo, integramos estos conceptos de que la información tiene que ser reutilizable, procesable, que esté disponible en formato accesible y que no existen restricciones para su reproducción o uso según corresponda, además de que tenemos que generar material que esté en un lenguaje comprensible, que hay que ¿cómo se llama? Apoyar a las comunidades más vulnerables para poder entender esta información y para poder participar en todos los procesos participativos. Estamos en la etapa del, como legal, ¿no? Como marco legal. Ahora en julio pensamos que se va a presentar la estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático también al Consejo de Ministros, que da algunos lineamientos más específicos de cómo implementar estos procesos participativos. Son lineamientos para todos los instrumentos de gestión. Y ahora comenzamos la etapa de diseño e implementación de este sistema. Tratamos de homologar, una vez que se publicó la Ley Marco de Cambio Climático en nuestra página web, bajo el Ministerio de Medio Ambiente, que hay un sitio específico de cambio climático, todo lo que debiera tener este Sistema Nacional de Acceso a la Información, pero estamos en el proceso de diseñar este sistema y cómo vamos a poder interoperar con los subsistemas. Algunos dependen del Ministerio de Medio Ambiente, como el de inventario, el de prospectiva, la plataforma de adaptación, pero el repositorio científico, por ejemplo, tenemos que hacer coordinaciones con el Ministerio de Ciencia. A través de este reglamento nos permite también fortalecer este marco legal para que no solamente la información que dispone el Ministerio de Medio Ambiente esté en estos formatos reutilizables, procesables, disponibles, sino que también la información relacionada a cambio climático que manejan los otros ministerios. Entonces ahí tenemos un desafío importante, porque tal vez desde las políticas ambientales siempre se ha tratado de poner a disposición toda la información, pero tal vez ministerios que tienen una trayectoria más larga, el Ministerio de Medio Ambiente es relativamente nuevo, del año 2010, les es difícil disponer toda la información de todas las gestiones que hacen, así que esto nos va a permitir ir avanzando en los distintos sectores, tanto de mitigación, adaptación y a los distintos niveles, nacional, regional y local, para poder poner a disposición de la ciudadanía toda la información relativa al cambio climático, que las decisiones que tomemos estén basadas
realmente en los datos y en los análisis que podamos hacer. Bueno, y todo eso tiene que ir acompañado como con esta bajada de la información. Una cosa es que esté disponible, otra cosa es que sea comprensible para la ciudadanía, y ahí está otro lado que también estamos abordando a través del Acuerdo de Escazú y de esta misma estrategia. Creo que eso les puedo comentar. Hemos estado como corriendo, así que tal vez si me escuchaban hablar muy rápido es por esa sensación de que se publicó la ley, estábamos con recién habíamos cerrado el proceso de la estrategia climática a largo plazo, y bueno, y al publicarse la ley comenzamos con la carrera de elaborar estos reglamentos, pero esperamos realmente como aumentar y levantar el estándar respecto al acceso a la información y la participación ciudadana muy conectada con el Acuerdo del Escazú y la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene este enfoque, como les comentaba, de derechos humanos. Que queda ahí atenta si hay preguntas, Renato. Perfecto. Muchas gracias, Joana, por compartir la experiencia, estos avances en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática a Largo Plazo, y me quedo con todas estas injerencias y estos avances en incorporar una perspectiva participativa y una perspectiva del acercamiento de la información en formato de datos abiertos, en los casos que es posible, a la ciudadanía, para generar también un feedback y para hacerla partícipe de las distintas partes de este desafío, en definitiva, que es la acción para mitigar y para combatir el cambio climático. Yo voy a hacer una pregunta final para los tres oradores, si me la pueden, un poco ya lo han comentado, pero es por si podemos sintetizar en 2 o 3 ideas, un minuto cada uno o 2 minutos, cuáles son, con lo que han contado y con su experiencia, en 2 o 3 ideas, las oportunidades que ven. Entonces, si podemos sintetizar en una idea final entre la conexión entre las políticas de transparencia de datos abiertos y los reportes en materia de cambio climático, y luego de esto avanzamos a una conclusión final, y si hay si hay preguntas en el chat se las voy a acercar también. Pero bueno, empezamos con esto. Si Jennifer, si nos puedes compartir tu idea. Gracias, Renato. Creo que voy a ser extremadamente política, pero diría que los datos y esta esfera de acceso a los datos de cambio climático permiten la acción y sobre todo la prevención ciudadana. Es muy importante entender que cuando hablamos del Acuerdo de París, estamos intentando alcanzar un objetivo de un futuro sostenible en el cual todos podamos vivir de manera casi que adecuada. Entonces, en ese sentido, tener los datos para entender cuál es el estado actual de la situación en el país, entonces, cómo deberíamos atender y priorizar las acciones, permite también que la ciudadanía sea parte y se sienta parte de estos esfuerzos. Podemos hablar de recursos adicionales que claramente son fundamentales, y como el BID, no puedo decir lo contrario. Sin embargo, los datos son sobre todo una manera, son un instrumento. Hay que tener muy presente que son un instrumento y no un fin, y cómo utilizarlos es donde realmente se genera valor agregado. Entonces, sigamos haciendo el esfuerzo, pero también diciendo que se tiene que empezar poco a poco. Tal vez no tendremos los datos perfectos, sólidos, transparentes, de calidad que quisiéramos tener. Sin embargo, hay que empezar esta agenda lo antes posible, seguir a líderes como lo son Uruguay y Chile, y claramente seguir compartiendo lecciones aprendidas, porque hay mucho que aprender en este camino, y tal vez países que todavía no han empezado este proceso puedan evitar algunos de los desafíos y errores que se pudieron cometer en otros países, y así evitar también que gastemos algunos recursos que son algo limitados para todos estos temas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jennifer. Gustavo, te pregunto ahora a ti, a ver cuál te parece que son las oportunidades. Ya has mencionado algunas, pero para recapitular. Bien, primero, bueno, muy alineado con lo que dice Jennifer. Los datos es una herramienta, un medio para lograr otros objetivos. Creo que vamos a tener una oportunidad interesantísima a nivel regional este año aquí en Montevideo, porque la agenda de cambio climático va a estar en la conferencia regional de datos abiertos que vamos a hacer acá. Va a ser uno de los temas importantes. Creo que va a ser una oportunidad de colaboración con otros países para intercambio de experiencias. Creo que también como un lugar para aprender
esto que decías de no cometer los mismos errores, de poder replicar la experiencia en otros países, creo que es fundamental. Y también que eso de los países que por ahí no han podido avanzar en esta agenda puedan tener contacto con otros países como en este caso Chile, Uruguay o algún otro que esté trabajando en el tema para tener especialistas que los apoyen y les den insumos para avanzar. Por otro lado, veo la oportunidad que no es solo en el tema de cambio climático, de lo que son los datos abiertos, digamos, y de lo mucho que falta a nivel de comunidad para fomentar el uso y que se generen, generar conocimiento a partir de los datos, ¿no? Eso es algo que a nivel de la región está faltando. Y este ejemplo que salió de aquí de cambio, de esta experiencia con el proyecto que ganó el concurso de datos, es un ejemplo clarísimo de cómo teniendo datos uno puede dimensionar el impacto que va a ser el nivel del mar y que afecta a las personas en su vida cotidiana, digamos, porque personas que por ahí están por comprarse una casa, saber que dentro de 80 años le va a quedar bajo el agua, es una generación. O sea, también para la toma de decisiones a nivel del Estado, ¿dónde construir? Hay obras en el puerto de Montevideo que se están construyendo, que se van a construir, que probablemente tengan que levantar el nivel, porque si no van a quedar bajo el agua también. Entonces, digo, cómo el buen uso de los datos para la toma de decisión y para generar conocimiento es importante y es una gran oportunidad que tenemos porque hay muchísimo para hacer. Pero bueno, hay que fomentar esa pata también de generar capacidades para que la gente pueda usarlos. Genial, Gustavo, te agradezco muchísimo. Y te voy a preguntar también, Joana, tu, tu opinión sobre esto. ¿Cuáles son, también has mencionado varias en tu exposición, pero si podemos sintetizar en unas ideas finales, cuáles son las oportunidades que ves en esta intersección de la transparencia y la participación y los reportes de cambio climático? Bueno, yo la principal oportunidad que veo es que este es un tema que nos permite conectar distintas agendas. O sea, la agenda del Acuerdo del Escazú, que es disponer la información y fomentar la participación, y la agenda de cambio climático, y la agenda también ambiental, que es disponer datos de la toma de decisiones ambientales. Entonces nos permite hacer un cruce como concreto de cómo el Acuerdo del Escazú puede promover el contar con información y participar de una manera informada, con información comprensible, que se pueda reutilizar. O sea, la idea es que la información esté disponible en nuestros sitios web y que se la pueda descargar. Esos son los esfuerzos que se ha hecho por lo menos en el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y también en la plataforma de adaptación, que se pueda descargar y que se puedan hacer otros análisis a partir de la información que se dispone a nivel nacional. La idea es que esto nos permita, por ejemplo, la toma de decisiones en los planes de acción regionales o locales. O sea, esta información nos puede permitir hacer gestión de cambio climático a los niveles más regionales y locales y poder implementar las medidas de mitigación y adaptación que nos van a permitir finalmente llegar a las metas que nos propone el Acuerdo de París, como decía inicialmente Jennifer, respecto a alcanzar a limitar el aumento de la temperatura no más allá de 1,5 grados Celsius al año 2100. Ese es el objetivo, pienso, y eso en el camino vamos implementando de una forma concreta este enfoque de derechos humanos respecto al derecho de acceso a la información y participación ciudadana y educación. Así que creo que vamos avanzando junto con países de la región en la línea correcta, y ahí yo creo que tal vez la palabra clave sería como seguir cooperando, ¿no? Colaborando, compartiendo las experiencias entre los distintos países, porque finalmente el disponer y contar con esta información nos permite hacer gestión y mirar la información del futuro y poder adelantarnos a estos cambios que nos trae el clima y a las medidas que tenemos que tomar para reducir las emisiones y aumentar las capturas. Eso, creo que por ahí voy redondeando, Renato. Perfecto, muchísimas gracias, Joana, clarísimo.
Tenemos muy poco tiempo ya, pero tenemos una pregunta en el chat compleja, la voy a tratar de resumir porque es larga. Me dicen si alguien la quiere responder o si no yo puedo esbozar alguna respuesta también. Pero básicamente lo que nos preguntan desde Chile es qué pasa cuando la apertura de datos lleva a que ciertos sectores, sobre todo gigantes del norte global, o sea, empresas, hagan minería de datos y utilicen esa información. Un poco es una pregunta sobre la noción del data colonialism. Yo tengo ahí algunas ideas pensadas, también esbozadas, pero no sé si alguno de los speakers quiere contestarla, si no contesto yo rápido para redondar, pero como les parezca. Bueno, por lo menos Sí. desde nuestro lado hemos tratado de estar colaborando también con el sector privado, porque al final, por ejemplo, hay ciertos lugares donde no hay estaciones meteorológicas públicas, pero ciertamente algunas empresas tienen una data histórica que nos permite saber cómo era el clima en estos lugares y cómo ha ido cambiando. Entonces hemos ido trabajando en esas colaboraciones, pero claro, ya el ámbito de la gestión privada parte de esta colaboración que tenemos que tener entre los distintos actores que nos permite prepararnos hacia el futuro. Claramente también se reconoce que hay algunas informaciones críticas y eso es parte por lo menos de la ley de transparencia que tenemos en Chile, que hay información que es crítica para, por ejemplo, y que no es pública finalmente. Entonces también hay unos resguardos respecto a informaciones que no es pública. Pero esos son como algunas excepciones. O sea, en general la información es pública, salvo, por ejemplo, los datos personales no son públicos y algunas otras restricciones que tienen que ver con la seguridad nacional, que son como algunas cosas muy transversales. Pero eso puedo comentar. Y lo único que me faltó decir antes es que compartí algunos enlaces por el chat, ideal si ahí los pueden visitar. Sí, perfecto. Yo ya los compartí en el chat de la plataforma de RightsCon. Te agradezco mucho, Joana. Coincido y entiendo que es un desafío. Lo que se propone a través de los datos abiertos es una manera de garantizar el acceso a la información pública, en definitiva, de democratizar la información que es pública. Y obviamente que luego se nos presentarán muchísimos desafíos, como cómo balancearlo con información sensible e información privada. Y para eso también necesitamos planes de apertura donde podamos medir los riesgos y también evaluaciones de impacto para saber cómo se están utilizando esos datos, pero el espíritu siempre es, y ya es una normativa internacional, que es el acceso a la información pública es un derecho humano llave que nos permite acceder a otros derechos y disponibilizarlo de la mejor forma posible. Ya nos queda un minuto, así que lo que quiero es agradecer a los ponentes por haber estado aquí, nos llevamos muchísimas ideas, tanto internamente, el valor de esta agenda internamente para generar informes de manera más sencilla para los acuerdos internacionales y también para poder utilizarlos para poder tomar decisiones de política pública basadas en evidencia y hacia afuera para abrir la información hacia la ciudadanía, recibir un feedback y poder de manera conjunta entre distintos sectores abordar esta crisis global que es tan importante. Y me quedo también con un poco lo que nos trajo Jennifer, sobre las posibilidades que da esta agenda en términos de financiamiento y el círculo virtuoso que se puede generar cumpliendo con este tipo de obligaciones en materia de datos abiertos. Y también cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos desde adentro de los gobiernos, pero también creo que hay una oportunidad también para generar estándares para compartir con otras organizaciones e incluso con el tiempo pensar en estándares regionales y, por qué no, internacionales para poder comparar los avances. Les agradezco mucho a todos por haber estado aquí y a los speakers y bueno, se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, un Gracias a gusto haber todos. compartido. Chao. Muchas gracias.